10:09 de la mañana, antes de comenzar un debate de los primeros 100 días del alcalde Gustavo Petro, queremos informarles que en este momento en la Cumbre de las Américas acaban de confirmar que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no llega el sábado. Va a llegar el viernes, lo acaban de confirmar. Incluso los medios de comunicación en este momento están esperando en rueda de prensa a la canciller colombiana María Ángela Holguín. En contados minutos interrumpiremos este debate para enlazarnos con nuestros dos periodistas que están en el cubrimiento especial en la Cumbre de las Américas, Johan Rendón Pérez y Valentina Antolines, con el equipo técnico, para darles detalles de lo que dice la canciller María Ángela Holguín. Confirmamos entonces, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llega el viernes a Colombia, a Cartagena, para esta sexta cumbre de las Américas. A propósito, les habíamos informado que el tema del día de hoy era cómo les había parecido la gestión que han realizado alcaldes y gobernadores en los diferentes puntos de Colombia, a lo largo y ancho del territorio de nuestro país. Hoy precisamente queremos abrir un debate con William Moreno, quien es del Partido Progresistas, y el doctor Sanguino, que es del Partido Verde, para hablar sobre esta problemática que hay en Bogotá, el tema de movilidad, el tema de seguridad, bueno, y otros temas, los que están a favor, los que están en contra, si hay que esperar un tiempo más para que se dé solución a todo lo que está pasando en la capital de la República. Por eso el teléfono está ya habilitado, 268-0041, el correo electrónico es actualidad@cablenoticias.tv y el Twitter @cablenoticias. A propósito, ¿cuáles son de esas promesas que no se han cumplido, promesas del alcalde Gustavo Petro que están ahí en vilo? Miremos. Proyectos como la implementación de 1000 jardines infantiles y la construcción de 100 nuevos colegios aún permanecen a la espera en la lista de las promesas del alcalde Gustavo Petro. Sin embargo, según varios analistas, la ciudad no cuenta con los recursos suficientes para esto ni con la infraestructura para hacerlo. Tanto es así que en sus más recientes declaraciones el mandatario señaló que solo serían 10 colegios y que la jornada única solo sería una jornada complementaria. De otro lado está el prometido desmonte gradual del pico y placa y los peajes urbanos en las vías más congestionadas de la capital, con el fin de mejorar la movilidad y promover el uso del transporte público. Sin embargo, en cuanto al pico y placa, esto seguirá igual, por lo menos durante este año, ya que el decreto quedó firmado, mientras que en los peajes se espera el estudio de la Secretaría de Movilidad sobre cuáles serían las zonas más congestionadas. En cuanto a los hechos que han sido calificados como críticos de su gobierno, se destaca la crisis del sistema integrado de Transmilenio. Para muchos esto fue un desacierto en cuanto al manejo que le dio Petro a la situación, que bloqueó por más de 12 horas al sistema público. Sin embargo, dentro de sus anuncios ese 9 de marzo, como solución se habló de la llegada de nuevos buses paulatinamente para suplir la demanda. Finalmente, la renuncia de su secretario de gobierno Antonio Navarro Wolf, con tan solo 3 meses de haberse posesionado, argumentando situaciones personales, ocasionó gran expectativa en toda la ciudad. De hecho, se dice que las verdaderas razones de su salida son más complejas de lo que hasta ahora se ha dicho. Bueno, varios temas para discutir, doctor Antonio Sanguino, al doctor William Moreno, muchísimas gracias por acompañarnos en Actualidad Cable Noticias. Comencemos con el tema de movilidad que tanto impacto ha tenido en la capital de la República. Hablemos del sistema de Transmilenio. ¿Cómo se va a mejorar esta situación? Ya hubo protestas, daños para los ciudadanos, doctor Sanguino. Yo creo que por supuesto es evidente que la ciudad ha presenciado un colapso del sistema de Transmilenio. Un colapso que además se debe a que la ciudad no acometió el desarrollo del sistema tal como estaba previsto desde sus inicios. Hemos construido a lo sumo 84 kilómetros carriles de 388 kilómetros carriles que estaban previstos. Y adicionalmente, por supuesto, hemos vivido un crecimiento exponencial de la demanda. Es como si tuviéramos el pie de talla 42 y estuviéramos usando el zapato 38. Doctor Sanguino, pero yo creo que claro, hay que revisar los contratos y hay que examinar la tarifa. Pero ese es solo un problema. Uno pudiera resolver el problema en la tarifa, pero si no resolvemos el déficit en la construcción de infraestructura y en el desarrollo del sistema, pues vamos a tener igual problema o peores problemas de los que hemos tenido. Y además, no es bueno que la administración, en cabeza de su alcalde, enarbole un discurso que denigre del sistema de Transmilenio. Y yo creo que eso calienta las aguas y genera situaciones como las que vivimos el día del paro de Transmilenio. No es bueno que funcionarios de la administración digan que los buses son latas de sardinas, ¿no? O que el alcalde diga que las estaciones de Transmilenio son jaulas, ¿no?
entre otras cosas porque él es el dueño de esas jaulas en estos 4 años. Y él tiene que responder por esa infraestructura. Esa infraestructura no es de los operadores de Transmilenio, esa es del distrito. Entonces, a mí me parece que no es bueno exaltar los ánimos con discursos que incendian a la población que está además insatisfecha con lo que está pasando con el sistema de Transmilenio. Aquí importa mucho la manera como se hacen y cómo se desarrollan las iniciativas de la administración. Claro que muchos sectores de opinión estamos de acuerdo en que hay que revisar los contratos de operación. Incluso habría que ver el contexto en el que esos contratos se celebraron cuando inició el proceso y por qué el modelo de Transmilenio descansa sobre la operación de privados en la prestación del servicio, ¿no? Y por qué la presencia de unas familias. Pero le quiero decir lo siguiente, los socios de los operadores de Transmilenio son 1.490 socios subaccionistas, no son 10 familias. Claro, hay familias que pesan mucho, pero usted, William, que ha sido edil y que conoce la ciudad mucho más que yo seguramente, sabrá que ese es un asunto que proviene de la manera como se prestó el servicio de transporte en la ciudad. En la ciudad, si usted conoce la historia y si usted la examina, se dará cuenta que hay familias que fueron progresivamente construyendo iniciativas de cooperativas de transporte, en fin, y que dieron el salto hacia grandes empresas de transporte. Claro, cuando Transmilenio entregó la operación de la primera fase, Transmilenio y la ciudad se propuso incluir a esos transportadores. Era un propósito la inclusión de los transportadores, como yo creo que debe ser un propósito ahora. El sistema integrado de transporte busca precisamente integrar a quienes han prestado el servicio de transporte público. O sea, esos 1.420 socios estarán en el sistema integrado de transporte público. Claro que van a estar, y van a estar otros socios también. ¿Qué tal si la operación privada se la hubiéramos entregado a operadores internacionales? Pues estuviéramos diciendo que el negocio se lo entregamos, ¿no?, a capitales extranjeros. Pero ¿qué tal que hubiéramos estatizado el servicio? Que veníamos de una experiencia absolutamente nefasta con la empresa de transporte público de la ciudad. Entonces, ojo que no vayamos a volver al pasado. Ojo que no vayamos a volver al pasado. Pero le quiero decir lo siguiente. Mire, yo conozco documentos del proceso de concertación para rebajar la tarifa hasta en 400 pesos de los contratos de operación de la primera fase de Transmilenio entre Transmilenio, su gerencia y los operadores de transporte de la ciudad. Doctor Sanguinetti, son varios temas. Luego entonces una concertación y un ajuste de los contratos se puede hacer sin calentar los ánimos. Se necesita. Sin calentar los ánimos y sin incentivar, ¿no?, la protesta popular contra el sistema. Y yo creo que ese es un punto muy importante, porque es que el que está gobernando, no está haciendo insurrección popular, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, y eso es lo que la ciudad o muchos sectores de la opinión estamos pidiendo. Mesura, menos camorra, ¿no?, y más espíritu de construcción de un ambiente de concertación y de búsqueda de soluciones positivas. Doctor Sanguino, aquí nos podríamos poner a discutir muchos temas, el tema de movilidad que tiene varias paticas, digámoslo así, y es un tema de seguridad, el tema de homicidios, el tema del desmonte de armas, pero bueno, para seguir hablando del tema de movilidad y hablar del sistema integrado de transporte público, que al parecer, pero cómo van las cosas, aquí tuvimos un especial con Gina Parodi hablando de las irregularidades que se podrían presentar. Se habla que en julio todo estaría engranado para la puesta en escena del sistema integrado, pero al parecer no es factible con todo lo que está pasando. Pero yo en cambio, digamos, saludo ese anuncio. Ojalá sea cierto que el 9 de junio empiece a operar el sistema integrado de transporte. Tengo entendido, lo ha dicho la Secretaría de Movilidad, que no solo van a entrar a operar las troncales de la 10ª y la 26, sino que empezaría la primera de las 13 zonas en el suroriente de la ciudad con el sistema integrado de transporte. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer la administración. La administración no puede, en materia de movilidad y en las demás materias, ¿no?, hablar de todo al mismo tiempo. Yo creo que tiene que entender la administración que una clave en el ejercicio de gobernar es ordenar las prioridades y es jerarquizar, ¿sí? Y a mí me parece que en el tema de movilidad la administración ha sido una torre de Babel. Una cosa dice el alcalde, a veces otra cosa dice el secretario de Hacienda, otra cosa dice la directora del IDU, otra tanto dice la señora secretaria de Movilidad. Yo lo presencié cuando presentaron el cupo de endeudamiento
de los 800.000 millones de pesos en el Consejo, y la impresión que me dio y a muchos de los colegas es que habían 4 o 5 discursos distintos. Entonces hay que ordenar las prioridades. Yo creo que es bueno que se arranque ya con el sistema integrado de transporte. Yo creo que es bueno que se aproveche que hay un compromiso de la Nación con el distrito para hacer las troncales que siguen en el sistema de Transmilenio, la Boyacá, la 68. Yo creo que los 800.000 millones de pesos hay que dedicarlo a la primera línea del metro. Ya nos gastamos 22.000 millones de pesos en su trazado, validado por los Andes, por la Universidad Nacional. Vamos a contratar la ingeniería de detalle, porque es que hacer anuncios sin que tengamos soportes técnicos. Los planeadores dicen que hay un trayecto entre una idea y un proyecto. Entonces, en el caso de la séptima, por ejemplo, pues el tranvía es una idea. Ahora, no sabemos si es tranvía o si es metro ligero, porque son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, tenemos un contrato sobre la séptima que está atravesado como vaca muerta, 83.000 millones de pesos, que celebramos hace 17 meses y sobre el que no hemos hecho absolutamente nada. Entonces, en movilidad yo recomiendo ordenar las prioridades para que sepamos en dónde dirigimos los recursos financieros, que son limitados, y también los esfuerzos institucionales, que también son limitados, son recursos limitados que tienen los gobiernos. No todo es malo, por supuesto, en estos 100 primeros días del gobierno del alcalde Petro hay unos temas que han mejorado. El tema de seguridad, precisamente queremos mostrarles a través de este informe, pues lo que ha sido en materia de seguridad y en otros campos este tema. Desde su campaña hasta su posesión y gobierno han sido varios los anuncios del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, muchos de estos causando ampolla en varios sectores, especialmente políticos. Entre sus primeras decisiones estuvo la restricción de armas de fuego. Esta medida inició a partir del mes de febrero por un periodo inicial de 3 meses, y aunque se creía que no tendría gran efecto, ya que las estadísticas muestran que los delitos se cometen principalmente con armas ilegales, el primer trimestre del año mostró una reducción en un 17% en la tasa de homicidios, pasando de 374 casos en el 2011 a 311 en el 2012, es decir, 63 muertes menos. Días antes de iniciarse la tradicional temporada taurina en Bogotá, el alcalde Gustavo Petro abrió el debate al señalar que su propósito era que en la ciudad no se realizaran más espectáculos alrededor de la muerte, rechazando a su vez el derecho a utilizar el palco en la Plaza de la Santa María y ordenándoles a las juntas directivas de Codensa y ETV que no patrocinaran las corridas. Hasta el momento en el Consejo de la Ciudad cursa un proyecto para cumplir con este cometido. Como lo había anunciado el alcalde mayor, el 1 de marzo inició el descuento en el consumo de agua para los estratos 1 y 2 en la capital colombiana, correspondiente a 12 metros cúbicos bimestrales, en lo que la administración de Petro busca beneficiar a más de 3 millones de personas en las localidades más vulnerables de la capital. El objetivo, según el alcalde, es que esta medida a futuro cobije a los ciudadanos de estrato 3. Otro de los anuncios muy sonados y polémicos en el gobierno Petro fue su decisión de crear una fusión en las empresas de servicios públicos. Tanto fue el impacto de su declaración que días después le fue atribuida la caída en el valor de las acciones de la empresa de energía de Bogotá. Tiempo después, dicha fusión fue descartada. Como parte de las medidas para mejorar la movilidad en la carrera séptima mientras se realizan las obras de la calle 26, el alcalde Gustavo Petro tomó la decisión de peatonalizar la carrera séptima entre las calles 19 y 26. Esta estrategia inicialmente causó polémica, especialmente entre los conductores y vendedores ambulantes. Sin embargo, hasta el momento la administración ha logrado causar el menor impacto posible. 10:25, por lo pronto vamos a seguir con nuestros dos invitados. Pues son varios temas que quedan en el tintero, el tema de seguridad, el tema de las corridas de toros, que pues realmente eso es algo a favor, ciudadanos que están pues a favor de esto que ha pasado. Nos gustaría por supuesto mirar lo que opinan los bogotanos sobre estos 100 días de mandato del alcalde Gustavo Petro. Ustedes dos, muchísimas gracias. Vamos a continuar aquí en Actualidad Cable Noticias, darle transcurso a otra información que tenemos. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Muchas gracias.